Cuidar de tus trabajadores en tiempos difíciles es una prioridad. Conocer las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria, es primordial para el retorno laboral. Alista es un beneficio tecnológico entregado por Positiva, en el que puedes dinamizar fácilmente el protocolo general de bioseguridad desarrollado por tu empresa para prevenir el máximo riesgo de contagio del COVID-19. Digitando únicamente el número de identificación, tus trabajadores podrán realizar la autoevaluación de síntomas del COVID-19 y reportarla en tiempo real, ingresando desde cualquier dispositivo conectado a Internet en la dirección web www.alista.gov.co. El software Alista analiza la información reportada por el trabajador, definiendo si es un caso sospechoso por COVID-19 o no. Ingresa con tu usuario y contraseña como empleador o contratante en alista.gov.co. Ve al módulo de planificación, diagnóstico general, condiciones de salud, reporte síntomas COVID-19. Puedes filtrar tu búsqueda por fechas, ubicación y casos sospechosos. Descarga la información detallada en una hoja de cálculo con todos los datos necesarios para realizar el reporte a la EPS del trabajador y a Positiva ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, cumpliendo con la responsabilidad establecida en la Resolución 666 del 2020. Contáctanos en nuestros canales de comunicación directos para atención de inquietudes sobre el software Alista. Gestión a tu alcance. En el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, excluyéndose días festivos. Con Alista, Positiva te acompaña. Y al mismo tiempo agradece a los colombianos que hacen parte de la gran familia Positiva. Es por esta razón que el día de hoy tenemos el lanzamiento de producto Matriz Legal y Actualización por Estado de Emergencia, Sector Administración Pública, un espacio creado para seguir fortaleciendo todas las competencias de nuestros afiliados mediante nuestro Plan Nacional de Educación Travesía 2020. Iniciamos nuestro lanzamiento de producto Matriz Legal y Actualización por Estado de Emergencia Pública, de Emergencia Sector Administración Pública, y damos la bienvenida a nuestro experto Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, catedrático posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos, un feliz día. Hoy es un día en que todo debe salir bien en Colombia. Hoy hagamos las compras de manera inteligente, ser responsable. Recuerde, yo me cuido y también te cuido. Si tú te cuidas y me cuidas, todos nos cuidamos y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy nos corresponde hablar y presentar lineamientos en cuanto a la matriz legal en seguridad y salud del trabajo en el sector administración pública. Comencemos de inmediato. Como ya ustedes saben, en las anteriores emisiones hemos dado unas pautas generales que les sirven a ustedes de guía y por ello vamos a la definición de matriz legal. El decreto 1072 de 2015, en el artículo 22462, numeral 24, indica que la matriz es el documento que recopila, que compila, que reúne aquellas obligaciones, exigencias legales que está usted obligado a cumplir, en este caso, el sector público, y que sean aplicables a ustedes. Pero detengamos un momento. Si nosotros observamos sector público, ¿de qué estamos hablando? De todas las entidades del Estado. Y, por ejemplo, si yo voy a hacer la matriz legal de una alcaldía, no solamente debo incluir las normas del aspecto físico de la edificación, de las oficinas, de las labores que realizo en la alcaldía. Hasta allí diría, uy, ya terminé. No, 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 no. Vamos por parte. Vamos por parte. Secretaría de Obras Públicas. ¿Qué cargos, qué contratistas, qué trabajo, qué actividades se realizan a través de Secretaría de Obras Públicas? Secretaría de Educación, Secretaría de Salud,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, por allá un centro, unos consultorios, un lugar donde hay zootecnia, animales, mataderos, en fin, cuando hablamos de la matriz legal de una alcaldía, por decirlo, estamos hablando prácticamente de la matriz legal de una ciudad. De allí que establecemos como una guía, haga la matriz, pero adicione al final una serie de columnas en donde usted lleve los diferentes procesos. Repetimos, al final de este ciclo vamos a realizar unos encuentros, mesas de trabajo con aquellas empresas que hayan tenido alguna dificultad, en especial con administración pública, porque apenas hablé de alcaldía y hablemos en este momento, por ejemplo, rama judicial. No solamente tengo los edificios y los juzgados, tenemos archivos. Tenemos, por ejemplo, personas que se dedican a la investigación de los delitos. Tenemos laboratorios de criminalística. En fin, las matrices legales de la administración pública son unas matrices legales robustas, potentes, y sí, ya hay sectores y entidades gubernamentales que las tienen muy, pero muy bien, pero también es posible que aquellas alcaldías pequeñas, municipios pequeños, en fin, recuerden, somos su aliado estratégico, estamos para apoyarles y con gusto, con mucho gusto, a través de Positiva, su equipo jurídico y en lo personal, cuenten con nosotros. Recordemos que las matrices cumplen tres momentos: su diseño, su revisión y su actualización. Diseño generalmente se hace a través de una página de una matriz Excel por la cantidad de información, y es cuando partimos de cero. La institución, la entidad no la tiene. Revisión, se entiende que cada vez que sale una norma y cuando usted lo vaya estipulando, revisamos la matriz, verificamos que las normas estén actualizadas, vigentes, y retiramos de la matriz las derogadas, corregimos aquellas donde hayamos tenido un error, y en fin, revisión. Y actualización, cuando ya, después de haber revisado, hemos incluido, hemos retirado el producto final. Fuente de consulta recomendada, ya saben ustedes que estamos recomendando que prioritariamente la página web de la presidencia, porque es allí donde están saliendo de inmediato todos los decretos, resoluciones, lineamientos, etcétera, y las diferentes páginas que ustedes ven allí en pantalla. Entonces, nuestra página web de presidencia, la página de regiones.gov.co, donde tenemos enlaces a las diferentes instituciones, departamentos, ministerios. La página del Ministerio de Salud, porque a partir de ella pues se están definiendo todos los lineamientos hacia los diferentes sectores. Recuerden, sector educación, ustedes dan las directrices, los lineamientos, a partir de esos lineamientos que dio el Ministerio de Educación, y las instituciones con sus docentes, profesores, directivos, establecen los protocolos. Nuestro diario oficial, que ya se ha comentado por la inmediatez de la norma, no es fácil que el diario oficial al día siguiente publique de inmediato las normas, pero consúltenlo. Y reitero, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto? No, reitero, porque hay una revista virtual en, eh, a través de la cual nosotros nos enteramos, pero muy rápidamente, de los protocolos, de las normas que han salido. Y como en este momento tenemos que apoyarnos, tenemos que llegar, tenemos que encontrar fuentes confiables, Carolina Ávila Coral, directora de la revista virtual Seifilla, y confíen por favor en lo que publica Carolina. En lo personal, yo como abogado me nutro de la información que ella presenta, porque en este mar de decretos, resoluciones, lineamientos circulares, se le cruzan a uno los cables y uno dice, ¿cuál es la circular que habla de tal? Pues allí Carolina ya las ha organizado y permanentemente emite videos, recomendaciones, en fin. Carolina se ha ganado un espacio en el corazón de los colombianos. Carolina, te necesitamos. Continúa con esta linda y hermosa labor.
Tips generales, como saben, nuestra matriz legal hemos de tenerla alineada y no puede ser un documento alejado, uno puede ser una rueda suelta imposible. En primer lugar, porque es una exigencia legal. Recordemos, es una exigencia legal, de allí que valoramos este gesto altruista de nuestra ARL positiva en presentar estas guías que por sectores ya estamos colaborando en su difusión, porque toda empresa en Colombia requiere de una matriz legal y no solamente es para el cumplimiento legal. Recordemos que el objetivo principal de la matriz legal es que el empleador conozca las obligaciones a las cuales que debe cumplir para de esta manera mejorar los ambientes de trabajo y evitar o disminuir las probabilidades de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. En fin, como hemos dicho siempre, que el trabajador regrese sano a casa. Segundo, vengo propugnando porque las empresas cuya complejidad así lo requieran, conformen un equipo, un comité, para que se dedique a esta labor de recopilación, investigación, selección de normas que yo le llamo comité de actualización legal. El nombre no interesa, lo importante es que ese equipo, ese comité, ese grupo de personas se reúna, establezca sus cronogramas y periódicamente revise la matriz, estudien las normas que van saliendo, cuáles son aplicables y a través de nuestra ARL para aquellas alcaldías, municipios, entidades gubernamentales que así lo requieran, gustosamente estamos dispuestos a hacer con ustedes mesas especiales de trabajo para analizar, para actualizar. Tengo entendido que la próxima semana vamos a emitir un programa especial por este medio, actualización legal, en fin, la avalancha y cantidad de decretos que salen a diario y normatividad legal que sale a diario nos obliga a mantenernos actualizados, porque si dejamos la matriz una semana sin revisar, primero se nos hace difícil y segundo vamos a caer en imprecisiones jurídicas. Entonces, aconsejamos la creación de un comité, equipo, grupo de trabajo para que colabore en la revisión de la matriz y su posterior actualización. Ya hemos dicho sobre la actualización de la matriz. En cuanto a otros requisitos, recordemos que las normas ISO 45000, la OSA 18000, RUC, etcétera, la ISO 14000, señalan que las matrices deben incluir otros requisitos. Y los otros requisitos son aquellas obligaciones que surgen no de una norma ni de una exigencia de un ente gubernamental o autoridad, sino de contratos, de los manuales de contratista, de los lineamientos de las casas matrices, de aquellas empresas multinacionales que tienen su sede principal en otro país, de las guías y normas técnicas. Entonces, a nivel de administración, como quiera que no solamente se trabaja en oficina, tenemos eh, empresas, tenemos entidades donde hay trabajos técnicos, verificar, revisar, y esa es la labor del equipo que hemos sugerido que se conforme, qué otros requisitos deben estar allí en la matriz. Y por último, y no menos importante, como lo dice una gran amiga en Montería, socializar la matriz con la alta dirección, los líderes, porque es que la matriz debe conocerla toda. El muchacho del ascensor, la señora de los tintos, el compañero que nos colabora en, ay caramba, se me quedó latino, en la impresión. Y recordemos, en las entidades gubernamentales hay un alto número de personas contratistas, trabajadores independientes, vinculados a través de contratos de prestación de servicios que se van a ver afectados por los riesgos propios de la administración. A ellos también hay que socializarles, tenerlos en cuenta. La estructura. Hemos señalado que las matrices, de preferencia, deben construirse en formato Excel. Y las columnas, las que usted considere. Pero generalmente, la gran mayoría, tenemos una columna con el tema, por ejemplo, tema, COPAS, EPP, comités,
transporte, etcétera. Identificación de la norma, pues obviamente la resolución número tal, el decreto número tal, cuál es el requerimiento legal, el parámetro, lo que se exige, la evaluación de ese cumplimiento, las observaciones, los procesos que aplica, etcétera. Recordemos, no me insisto en este recordatorio, al final de este ciclo de presentación de estas guías, vamos a organizar con aquellas empresas que así lo requieran unas mesas de trabajo ya más organizadas, donde comencemos a revisar el trabajo que ustedes llevan, qué dificultades han tenido e irlas orientando. Y de ser preciso, pues obviamente no puedo decirles ahora que con cada una de las empresas nos vamos a reunir porque físicamente el tiempo no lo permitiría, pero de ser preciso, escogeremos con prioridad aquellas que tengan unas dificultades en su inicio para poderlas llevando en el paso a paso. Comencemos. La guía que presentamos, elaborada por el equipo de Positiva, sigue la estructura de las anteriores 8 capítulos. El capítulo número 1 está dedicado al Sistema General de Riesgos Laborales. Y obviamente, no podemos dejar por fuera, no podemos dejar de lado la Ley Novena. La Ley Novena, también conocida como Código Sanitario Nacional, contiene 12 títulos, de los cuales el título tercero corresponde a lo que hoy llamamos seguridad y salud en el trabajo. Pero quiero detenerme en este momento en la Ley Novena, por cuanto ya lo hemos señalado, en la administración pública confluyen todas las actividades que uno puede imaginarse. Por tanto, la Ley Novena no solamente va a ser aplicable para estas matrices, única y exclusivamente en lo referente a seguridad y salud del trabajo, ¿no? Porque tenemos cuestiones ambientales, mataderos, vea usted, tenemos granjas, en fin, aguas y, sí, acueductos, aguas. Muchos acueductos son municipales, por tanto allí vamos a tener recintos confinados. Recuerden el monóxido de carbono que se produce, el metano que se produce, en fin, es monóxido, no. En fin, la ley novena, con sus equipos jurídicos, con nuestra ARL, nos sentaremos, estudiaremos, porque prácticamente hemos de tenerla en su totalidad. Sea la oportunidad para comentarles que hay algunos aspectos de la ley novena, o sea, creo que hay por ahí algún título que ha sido derogado, en fin. Obviamente, del año 1979 que fue pedido hasta la fecha, ha corrido mucha agua bajo el puente, de allí la importancia de su revisión. Ley 100, totalmente aplicable para todas las empresas, obvio, pero en lo especial quiero llamar la atención a la exigencia desde la administración para que los contratistas, las empresas que elaboran con ustedes y aún ustedes, cumplan con estas obligaciones del artículo 22 cuando nos dice que el empleador es responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Entonces la seguridad social es sagrada. Debe pagarse dentro de los plazos establecidos. Recordemos, contratistas, que los pagadores no podrán expedirle a usted su pago si usted no demuestra que ha cumplido con su seguridad social. Y se tributa y se cotiza sobre la totalidad de los ingresos percibidos. Ya saben ustedes, el contratista independiente cotiza sobre el 40% y hay unos límites, etcétera, etcétera. En fin, estas normas son obligatorias. El decreto 1295, que es el decreto que regula, que reglamenta la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Y hoy quiero detenerme en el artículo 4 cuando habla de las características del sistema, pero simplemente en dos aspectos. Primero, vean que el literal C nos dice todos los empleadores, y cuando dice todo no hay exclusión, todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. Obviamente, recordemos con las excepciones, o las que llamamos exclusiones, fuerzas militares, magisterio,
personal eh, de Ecopetrol, etcétera, pero aquellos que tengan contrato de trabajo que se apliquen, entonces, régimen exceptuado, pues habría que definir. Pero para quienes les aplique, también el literal D. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria, incluyendo los trabajadores extranjeros. En ocasiones, contratamos a una persona del exterior y lo contratamos mediante, o lo vinculamos mediante contrato de trabajo. Y esta persona o la organización considera que como ya él tiene un sistema de seguridad social que posiblemente sea mejor que el de Colombia, pero no. El decreto 1072 de 2015 señala en uno de sus artículos que debe afiliarse toda persona que esté vinculada, todo trabajador dependiente, incluidos los extranjeros. Y el literal, la relación laboral, en fin, ley 100, decreto 1295. Ajá, Chucho, ¿y qué hace ese árbol tan hermoso, elegante y frutal? Ocurre que si observamos la fecha, el decreto 1295, expedido en el año 1994, a corte de hoy tiene 94, 2004, 2014, y ya llevo 30 años, 2020, 36 años. Ah, caramba, me equivoqué. 2004, 2014, sí, 24 años. Pues bien, si tuviese usted en este momento en el centro del parque de su barrio o de su municipio y trasládese en el tiempo, vamos a hacer un viaje al pasado. Recuerde su juventud, para los que tengan 20, 30 años, o su niñez. Y usted compraba su cono o escuchaba la retreta sentado allí al pie de ese árbol frondoso. Pues bien, al igual que este árbol, el decreto 1295 con el tiempo fue perdiendo sus frutos, fue perdiendo sus ramas. Y hoy el decreto 1295 está parcialmente derogado. Muchas de sus normas fueron declaradas inexequibles y, y hoy no podemos trabajar con el decreto 1295 si no conocemos cuáles de sus artículos fueron declarados exequibles, fueron derogados o fueron modificados. Ah, a propósito, y cuando usted regrese a ese árbol después de 20 años, ya no va a encontrar su nombre enlazado juntito al de ella, porque ya otra persona ha labrado los dos corazones allí. Y los perritos, lógicamente, también hacen sus paseos alrededor del árbol. Por ello, permítame comentar, un artículo es modificado cuando otro de igual categoría o de superior categoría varía la obligación contenida en él. Me explico. Hoy el comité paritario, todos lo sabemos, tiene una vigencia de 2 años. ¿Esto dónde nació? En el decreto 1295-94, artículo 63. Pero antes del año 94, el comité paritario se elegía para 1 año. Entonces veamos. Ese artículo sexto de la resolución 2013 del 86 fue modificado en su exigencia, porque exigía que el comité se eligiera por 1 año, pero el periodo del comité, el requisito de elegir comité no se ha extinguido, continúa, solo que ya no es por 1 año, sino por 2. Entonces hablamos que ha sido modificado. Pues bien, hemos de hacer un ejercicio para conocer cuáles de los artículos del decreto 1295 hoy se han modificado. Y pasemos a un segundo concepto, derogatoria. Perdonen el término que voy a utilizar, queridos colegas, abogados. La derogatoria, antes de explicar jurídicamente qué es dejar sin efecto, retirarlo, darle muerte. Yo no voy a decir en un juzgado, señor juez, es que tal decreto mató. No, yo digo, señor juez, es que el decreto X derogó
tácitamente o derogó expresamente. Entonces, ¿qué es derogar? Derogar es retirar del ordenamiento jurídico una norma. ¿Y quién la retira? Obviamente, al retirar del ordenamiento jurídico queda sin validez, ya no puede ser exigible. ¿Quién la retira? Pues la retira una norma de igual categoría o de superior categoría. Una resolución deroga a otra resolución y una resolución obviamente puede derogar una circular. Un decreto deroga a otro decreto y el decreto puede derogar a una resolución. A su vez, una resolución puede ser derogada por otra resolución o una norma superior que puede ser un decreto o una ley. Entonces veamos un ejemplo. Hasta el año 2012, las licencias en seguridad y salud en el trabajo estaban reguladas por la resolución 2318 de 1996. En el año 2012 se pide la resolución 4502, por tanto, queda sin efecto el contenido, las exigencias, los requisitos que se exigían en la resolución 2318 del 96, derogada. La derogatoria puede ser expresa o tácita. Queda derogado cuando, por ejemplo, recuerden ustedes la mayoría de las normas. Al final de cada norma, ley, decreto, resolución, casi siempre hay un artículo que dice vigencia y derogatoria. Vigencia. La presente norma rige a partir de su publicación. Y deroga, entonces dice, deroga la ley tal, la ley tal, la ley tal, decreto tal, y todas aquellas que le sean contrarias. Entonces, cuando dice expresamente deroga el artículo tal, ya hay una derogación expresa, pero cuando no dice que deroga, y nosotros vamos a revisar una norma anterior y vemos que entra en conflicto con esta norma, por tanto, al confrontarla, se prefiere la posterior que trate sobre el mismo punto. En este caso hablamos de una derogatoria tácita. Y por último, cuando una norma es declarada inexequible. Para efecto práctico, digamos que es, para efectos prácticos, lo mismo. La norma sale del ordenamiento legal. Quiere decir, no está vigente, no se puede exigir. Pero a diferencia de la derogatoria, en donde era una norma que la retiraba, aquí la inexequibilidad se declara. ¿Y quién la declara? La declara la Corte Constitucional a través de una sentencia. Es el caso, por ejemplo, de la definición de accidente de trabajo. Se entendió por la demandante, Pascualita Piayú, que el presidente de ese entonces había desbordado sus facultades, porque a él le comisionaron, le facultaron para que expidiera un decreto con fuerza de ley organizando la administración del sistema. Pero al definir accidente de trabajo, derogó la definición que contenía el Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, cuando definió los requisitos y los montos de las prestaciones económicas, fue más allá, porque él solamente debía limitarse a organizar el sistema. Estas normas de accidente de trabajo, enfermedad laboral, desafiliación automática, prestaciones económicas, fueron demandadas. Obviamente, la Corte analizó y declaró, y las declaró inexequibles. Entonces, muchos de los artículos del Decreto 1295 hoy se encuentran inexequibles. Y esa inexigibilidad, pues, obviamente debe corresponder a una sentencia. La sentencia tiene generalmente una letra. Si es una C, es una sentencia de la Corte Constitucional. Si es una T, es una sentencia de tutela. Y el número respectivo, 858 de 2006. En ocasiones, el artículo derogado, pues, no hay otra norma que regule, pero en este caso, no podemos decir que el accidente de trabajo está definido en el decreto 1295, porque repito, ese artículo noveno que define el accidente de trabajo al ser declarado inexequible ya no existe en el ordenamiento jurídico. Por tanto, fue necesario que el ministerio en su momento, recuérdenlo, dijo que temporalmente, mientras se pedía la nueva norma, porque esa fue la exigencia del Congreso, de la Corte, para que el Congreso reglamentara, expidiera la nueva ley,
Mientras se daba esta situación, se acogía la definición que traía la decisión 584 de la CAN, si no estoy mal, en el artículo primero, en numeral N. Hasta cuando, en el año 2012, eh, el artículo tercero de la ley 1562 definió el accidente, que es la que hoy nos convoca. Sea la oportunidad para comentarles que los martes y jueves, y con la venia de mis compañeros de Positiva, permítame este servicio social. Los martes y jueves en mi canal YouTube, encuéntreme en YouTube como Jesús Palomino Cervantes, vengo desarrollando un diplomado de 60 horas en aula, porque ya hoy no es presencial, y promedio 30 horas en talleres, un diplomado de 90 horas. Gratuito, gratuito, 0 pesos. No hay que inscribirse, no hay que mandar nada, simplemente conéctese. Y todos los días dejamos tarea. Y la tarea de anoche es precisamente esta, que se debe analizar el decreto 1295-94, cada uno de sus artículos, para determinar cuáles de esos artículos han sido modificados, derogados o declarados inexequibles. Y la segunda parte de la tarea, la segunda parte del taller, la segunda parte del ejercicio, es determinar qué norma reemplazó cuando a ello haga lugar el artículo modificado, perdón, el artículo declarado derogado o declarado inexequible. Entonces veamos. A mí me gustaría, perdón, porque estamos hablando de matriz legal, que usted, al concluir esta charla, entre a mi canal YouTube o quienes me siguen en el Face, participaran de este diplomado. Les comento, no son charlas fáciles, son charlas que profundizan, que complementan lo que usted ya estudió en clase, y en especial me estoy dirigiendo a los responsables del sistema de las empresas pequeñas, en especial me estoy dirigiendo a los coordinadores de los diferentes programas en los contratistas, en especial me estoy dirigiendo a los miembros del COPAS para que conozcan, que sepan de seguridad y salud en el trabajo, y en especial me estoy dirigiendo a mis queridos estudiantes SENA. El estudiante SENA, el estudiante que está haciendo unos cursos de educación no formal, no tiene el dinero para asistir a una conferencia de los grandes maestros, conferencias que cuestan 200, 300, 400 mil pesos, ni para estar pagando diplomado. Para ellos especialmente estoy realizando esta campaña educativa, este proyecto. Quienes estén interesados, repito, no hay que mandar formulario, no. Eso sí, estamos pasando lista. Imagínense que la clase de ayer ya lleva 2000 y pico de reproducciones el video de la clase de ayer. Entonces, y la clase del lunes superó los 2000. Entonces, gracias por este informe, este servicio social, porque son 30 conferencias todos los martes de 8:30 a 10 de la noche, igualmente los jueves, hasta la primera semana, si no estoy mal, de octubre. Vamos a hacer exámenes cada mes, o sea, vamos a hacer parciales cada mes, el parcial de julio, de agosto, de septiembre. Ellos van a tener un porcentaje, una calificación, y posteriormente vamos a hacer un examen final. Sí, señor, porque es una academia, es un diplomado y se pedirá un certificado sin costo, pero únicamente para aquellos que aprueben el 80% de la asistencia, para que aprueben los talleres y aprueben los exámenes parciales y el final, como toda academia. Tenemos como director, como coordinador académico, Stanley Montaño, una persona muy, pero muy de vasto conocimiento. Trabajó en Cerrejón, allá en Puerto Bolívar, durante muchos años. Tenemos como coordinador logístico a Fabrielo Jiménez Bolívar, persona que trabajó en Terpel, en Petrobras, también profesor, docente universitario, y se van sumando a esta campaña personalidades que nos van a colaborar en los aspectos técnicos y científicos de cada clase, porque yo soy abogado y cuando lleguen los momentos de explicar eh, la matriz de peligro, de identificación, evaluación y valoración de riesgo, entonces me estoy acompañando de personas
de mucho reconocimiento académico y experiencia laboral. En fin, me disculpo, queridos compañeros de Positiva, pero es un apoyo a todas las actividades de capacitación que venimos y este es el momento de unirnos. Entonces les invito, hagan el ejercicio, hagan el taller y más adelante nos volveremos a encontrar en el aula universitaria. Pasemos y regresemos, Ley 361 de 1997. Esta es la norma que la famosa ley Kropotowski. El artículo 26 de esta ley nos señala que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ojo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo, hoy Ministerio del Trabajo. En ocasiones me preguntan, pero ¿cómo voy a contratar a una persona con limitación si después no la puedo votar o no la puedo despedir si comete una falta porque tiene fuero de salud? Aclaremos. Lo que el artículo 26 me está diciendo, que usted no puede despedir o dar por terminado ese contrato por razón de la salud, por razón de la limitación, por razón de la enfermedad, porque esa persona está en un fuero de salud. Pero si la persona comete un error grave, de aquellos que son causales de terminación del contrato, usted lo puede hacer, porque es que usted no le está dando por terminado el contrato por razón de su padecimiento físico, de su patología. Le está dando por terminado por incumplimiento a sus obligaciones. Obviamente, respetando el derecho de defensa, sí, llámelo a descargo, déle la oportunidad cuando amerite, obviamente, porque hay circunstancias que ni siquiera lo ameritan. Y segundo, es mi consejo, consúltelo con su abogado de confianza, solicite permiso del Ministerio del Trabajo, autorización para el despido. Sea la oportunidad para felicitar a todos los compañeros con alguna limitación, porque son excelentes trabajadores y ustedes pueden dar fe de ello. No sé qué los motiva a ser excelentes trabajadores, pero quizás el hecho, contrario a lo que uno pudiera pensar, de que ellos piensan, me dieron la oportunidad, estoy agradecido con la empresa, con la organización, conservan su trabajo, conservan su empleo, se esmeran. Entonces, no tengan miedo, no tengan temor. Es más, el Estado le proporciona a ustedes alivios tributarios si contratan determinados números, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, apoyemos. Decreto 2090 de 2003, por la cual se definen las actividades de alto riesgo. Ajá, Chucho, pero si yo trabajo en una oficina, en una alcaldía, ¿qué actividad de alto riesgo voy a tener? Vamos, tranqui, tranqui, un minutito, un minutito. Posiblemente usted tiene un acueducto, posiblemente usted administra o a su cargo está, administración pública, estoy refiriéndome, eh, los alcantarillados. Yo recuerdo hace tiempo aquí en Barranquilla, fue una cuadrilla de las empresas públicas municipales, la entidad que asumió su rol, a hacer unas reparaciones, limpiezas, etcétera, en uno de esos manjoles. Los compañeros de trabajo vieron que la persona que había descendido, ingresado al túnel, al tubo, no salía. Pues uno de ellos fue a averiguar, a rescatarlo. Como tampoco salía, el supervisor bajó. Triste, triste situación. Los tres murieron intoxicados por creo que es el gas metano que se produce allí. Entonces, hoy tenemos, recuerden, una norma que reglamenta los espacios, recintos confinados. Entonces, si hay personas que trabajan en socavones, minerías, exposición a altas temperaturas, radiaciones ionizantes de manera permanente, etcétera,
de aquellas que el decreto 2090 señala como actividades de alto riesgo, estas personas deben estar afiliadas, como ya se ha señalado, a Colpensiones. Debemos pagar un porcentaje adicional, el 10 puntos, y estas personas pueden pensionarse anticipadamente. Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, que algunas municipalidades tienen a su cargo el cuerpo de bomberos. Entonces, miren que el numeral 6 dice, en los cuerpos de bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. Entendería que no aplica para el maquinista, siempre y cuando el maquinista no sea maquinista bombero, porque el maquinista lleva el vehículo, lo estaciona, pero la extinción le hacen los bomberos efectivos. Ellos tienen derecho a pensionarse anticipadamente, 5 años antes. Entonces, revísenlo, estos son aspectos jurídicos. En los estándares mínimos, esta pregunta se la van a hacer a usted, porque es uno de los 60 estándares mínimos. Actividades de alto riesgo cuando se realizan de manera permanente. No confundir, por favor, con las empresas de alto riesgo. Las empresas clasificadas como empresas de alto riesgo son de las clases 4 y 5, que es diferente y esto aplica para la cotización a riesgos laborales y para la supervisión a través del Ministerio de Trabajo y de nuestras ARL en el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pasemos entonces a los diferentes capítulos. Ustedes saben que son 8 capítulos. El capítulo 2 es general sobre el sistema de gestión. Allí, obviamente, pues vamos a hablar del decreto 1072-2015, pero en este momento quiero detenerme en la resolución 2400 de 1979, conocida como Estatuto de Seguridad Industrial. Son 700 y tantos artículos. Allí lo único que usted debe descartar es aquellas normas que nos hablen que el trabajo de altura es a partir de 1.80, recuerden que es 1.50, lo que nos hable de asbesto, porque anteriormente se pedían que los soldadores utilizaran unas botas, unos guantes, unos petos de asbesto, recuerden que el asbesto está prohibido, y hay un tercer aspecto que creo que por allí debe estar, en cuanto exige una paridad de género en los comités paritarios, pero todo lo demás, código de colores, eh, radiaciones, iluminación, los espacios que debe haber entre los tabiques, entre el piso y el tabique, en los baños, en fin, todos los aspectos de higiene, seguridad, voladuras, siguen siendo vigentes. La resolución 4502, ya habíamos hablado, es la que tiene que ver con la licencia en seguridad y salud en el trabajo. Como quiera que la administración pública contrata servicios de seguridad y salud en el trabajo, estas personas, ya sean naturales o jurídicas, deben contar con la respectiva licencia, siempre que se oferten servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y detengámonos un minutito, ya que estamos hablando de trabajadores especiales, estamos hablando de contratistas, hablemos un tanto de los trabajadores de las empresas de servicios temporales. Para mis compañeros de la parte técnica, en caso de que me emocione tanto y faltando 5 minutos para el cierre, me mandan un avisito y estoy mirando aquí, 8:17, a las 8:30 se supone debo terminar. Entonces me mandan un pequeño avisito en caso de que me esté extendiendo. Veamos, ¿qué son las empresas de servicios temporales? Son aquellas que envían a unos trabajadores específicos para realizar actividades específicas en la empresa cliente. Quiere decir, le encargan una misión. Por eso ese trabajador se llama trabajador en misión. Y esa persona va temporalmente, máximo por un año. Recordemos, a reemplazar personas en vacaciones, licencias, etcétera, aumentos de producción y labores que no sobrepasen de 30 días, o sea, trabajos ocasionales o transitorios y que no correspondan a las actividades propias de la empresa. Generalmente se utilizan este tipo de trabajadores para reemplazos, vacaciones, etc. Pues bien,
Ese trabajador, cuando llega a nuestra empresa usuaria, en este caso las alcaldías, por ejemplo, si viene contratado o ha sido contratado a través de una empresa de servicios temporales, estamos obligados a brindarle, a entregarle, a suministrarle una inducción completa y permanente sobre los riesgos a los cuales se va a ver expuesto en la empresa. Segundo, debemos entregarle los elementos de protección que requiere el puesto de trabajo. Y tercero, hacerlo beneficiario de de todas las condiciones de seguridad, higiene que tenga nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo demás, quiero llamar la atención en un error que se comete con alguna frecuencia. Hemos indicado que los trabajadores en misión van a realizar una actividad específica. Pues bien, si usted, por ejemplo, tiene a su cargo una recepcionista que es temporal, ella fue para laborar en su empresa, en su organización, en su establecimiento, en su dependencia, como recepcionista. Y observemos una de las cláusulas que se pacta entre la empresa temporal y la empresa usuaria. No estoy hablando del contrato del trabajador, estoy hablando del contrato entre las dos empresas, la empresa temporal y la empresa usuaria, y todos estos contratos, creo que ninguno lo, lo excluye, tiene una cláusula del siguiente tenor, que dice palabras más, palabras menos, lo siguiente. La empresa usuaria se obliga a no ocupar a los trabajadores en misión en labores diferentes a aquellas para las cuales fueron enviados. Entonces, nuestra recepcionista no puede salir a hacer labores de mensajería. Nuestra recepcionista no puede realizar trabajos que impliquen situaciones, obligaciones o funciones diferentes, porque ella es recepcionista. Si usted contrata a un conductor, igual. Si usted contrata a un soldador, un electricista, igual. Entonces, por favor, ya hay sentencias sobre esto. Precisamente en nuestro diplomado el martes vamos a hacer unos ejercicios porque me corresponde el tema de prestaciones económicas. Y vamos a hacer unos ejercicios. Le voy a presentar a Petronila. Petronila es eh, un ejercicio en el cual simulo que una niña temporal se accidenta, etcétera, etcétera, y a partir de ello, pues, hacemos todo un ejercicio de quién paga, etcétera. Estoy invitándolos, recuérdenos, los trabajadores temporales, única y exclusivamente para las actividades en que fueron contratados. ¿Qué pasaría si usted le ordena un trabajo diferente y se accidenta? Grave, grave, porque usted asume ese pago. Toda vez que, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, usted ha violado el contrato con su temporal y se ha configurado en ese momento un contrato de trabajo. Y obviamente, como en ese momento usted no lo tenía afiliado, es su obligación atender y asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas. Piénsese que la persona murió mientras realizaba esa actividad. Peligroso, peligroso. El capítulo número 3 habla de higiene y seguridad industrial, obviamente, como ya le hemos dicho, y por la brevedad del tiempo, todos los aspectos que tengan que ver con higiene y de verdad que tenemos que ver, ojo, tenemos archivos, en los archivos tenemos ácaros, riesgo biológico. Conozco y sé de personas a las cuales se les ha calificado como enfermedad laboral eh, las, las, eh, las afecciones cutáneas, porque se determinó que el día a día, sobre todo en los juzgados, el día a día, es revisar. Hoy tenemos expediente digital, pero aquellos que están en archivos, etcétera, etcétera. Capítulo 4, riesgo, importante para el caso de sector público, que nuestra guía está dividida en los diferentes riesgos, riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, etcétera. Entonces, remítanse a ello. El capítulo número 5, medicina laboral y preventiva. He insistido en que hoy utilicemos la telemedicina. Hay localidades donde las IPS están cerradas, se da por terminado el contrato de trabajo y tenemos la obligación de entregarle una orden a esa persona para que se haga su examen de retiro y, y no puede porque primero él no quiere salir o si puede salir
la IPS está cerrada y no atiende. Entonces hay una opción, la telemedicina, y verificar y constatar que estén prestando servicio. A propósito, no todas las personas que están con la administración son trabajadores. Recordemos, hay servidores públicos, hay trabajadores oficiales. A algunos les aplica el código sustantivo del trabajo, a otros no. Pero estas normas que estamos dando acá son generales. Cada caso, cada administración, de manera muy particular, las estudia, las adopta, adapta e implementa. Capítulo 6, los diferentes programas. Ya sabemos, los que usted tenga, en especial programa de prevención de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo. Capítulo 7, los comités. Bueno, ya tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Prevención de Acoso Laboral para Transporte, el Comité de Seguridad Vial y COVID. Construcción, recuerde, el famoso comité COVID, en los hospitales, los diferentes comités de crisis, en fin, los diferentes comités. Capítulo 8, normatividad COVID para el cierre, y veamos en este caso, pues, eh, tenemos por aquí, vamos a revisar los servicios públicos esenciales, pero vamos a, por efecto de tiempo, protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Salud es el ente que a partir del decreto 539 del 13 de abril expide los diferentes protocolos. Llamo la atención para que seamos juiciosos, muy inteligentes sobre el retorno a clase, y ya sabemos que las secretarías de salud están verificando, trabajando en esto, colegios, etcétera. Y me gustaría, a propósito que estoy hablando de protocolo, hablarle de manera muy cariñosa sobre algo que estoy observando. Algunos municipios, queriendo colaborar con sus empresas, con las empresas de su municipio, han publicado unos modelos de protocolo. Hasta allí no veo dificultad, no tenemos problema. Mire, esta misma matriz es un modelo, pero recordemos, cada vez estamos diciendo, insistimos, es una guía. El problema es que he visto en algunos que dejan espacios en blanco con la finalidad que la persona o la empresa coloque su nombre y ya tienen protocolo. Los protocolos salvan vidas. Ya hemos insistido en esto. Los protocolos tienen que ser muy específicos dependiendo del sector. Las guías son esas, orientaciones, lineamientos, directrices, para que aterricemos el protocolo, con excepción del sector salud, apoyándonos en la resolución 666 y en general con las demás directrices y lineamientos. Entonces, los últimos minutos ya hemos analizado la resolución 666 en diferentes oportunidades. Hoy solamente quiero referirme a los casos sospechosos. En el numeral 4.1 del anexo técnico dice que no se debe permitir el ingreso o el acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa o cuadro de fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Este es un caso sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Sospechoso de COVID. Y en el numeral 6 del anexo técnico de la resolución que estamos hablando dice que se debe realizar una lista de todas las personas que han estado en contacto estrecho, definiéndose en este momento que contacto estrecho es cuando a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos he tenido contacto con la persona que resultó que resultó positivo. Y esta lista es de las personas que los últimos 14 días estuvieron en contacto estrecho. Esta lista se entrega a la Secretaría de Salud correspondiente para hacer el seguimiento y, ojo, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo deberá reportar el cambio de sus condiciones en la aplicación Coronap. Y eso nos lleva de inmediato a la pregunta del millón. ¿Quién paga los 14 días de aislamiento? Les aconsejo, les sugiero, vean el video del último conversatorio que con el doctor Carlos Luis Ayala y el doctor Iván Gómez Morat tuvimos ocasión, y esta pregunta fue absuelta por el doctor Carlos Luis Ayala. Y miren, el 17 de junio, él le respondió al doctor Emerson Aguirre, presidente de Augura, lo siguiente. Uno, para los casos sospechosos ya tenemos 2 códigos COVID. En este caso yo quiero apoyarme. Estamos hablando del CIE 10
Código Internacional de Enfermedades, en donde el código UO7.2, virus no identificado, señala que se asigna a un diagnóstico clínico o epidemiológico de COVID cuando la confirmación del laboratorio no es concluyente o no está disponible. Y resalto, incluye los diagnósticos de casos probables o casos sospechosos de COVID. ¿Qué significa esto? Que el médico de la EPS, porque usted envía a su trabajador a la EPS, su trabajador sospechoso, como obviamente tiene síntomas o signos que pueden llevarnos a un COVID o ha estado en contacto con esas 14 personas, el médico obviamente determinará en cada caso si expide o no la correspondiente incapacidad. Yo vengo propugnando porque en los casos de estos sospechosos se aplique, y coincido con el doctor Carlos Luis Ayala, a quien mando un cariñoso saludo, en que debe ser incapacitado, y obviamente al ser incapacitado por la EPS, esta asume el pago, el costo de los 14 días, porque aquí no debe haber zona gris. O estoy enfermo y no puedo trabajar, o estoy sano. Si estoy enfermo y me incapacitan, en casita, pero si no me incapacitan, entonces debo ir a trabajar. Pero ahora mismo tenemos una zona gris que algunas EPS dicen, váyase para la casa, pero no le pago. Bien, querido compañero, ya sabe plan de mejora. En este julio ya está corriendo la obligación de enviar, de acuerdo a la calificación obtenida en los estándares mínimos, si fue inferior a 86, su avance a la ARL. ¿Tenemos algunas preguntas, compañeros? Claro que sí, doctor. La Sí, gente ha estado muy activa el día de hoy. gracias. Bueno, nos preguntan, ¿cuándo se considera un trabajador sospechoso de COVID-19? Ya, es lo que acabamos de señalar. Gracias. Es lo que Ok. acabamos de señalar y Ah, entonces lo bueno. repetimos. No, lo repetimos brevemente. Bueno, cuando al llegar a las instalaciones presenta fiebres, presenta gripas o alguno de estos síntomas, o también ha estado en contacto estrecho con sus compañeros de trabajo. Perdón, los compañeros de trabajo han estado en contacto estrecho con él. Aconsejo que vean el video del doctor Becerra, Jesús Becerra, en el canal HSQ Nueva Visión, donde nos da una explicación científica y bien clara sobre lo que es el contacto estrecho. En fin, visiten toda esta página y canales y nútranse, porque es necesario. Entonces, sospechoso de COVID. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, señor. También nos preguntan, ¿cuáles son las obligaciones con respecto a los trabajadores en misión? Gracias. Sí. Recordemos casi al inicio de esta charla dijimos que las personas que laboran en empresas de servicios temporales y son enviadas a prestar su servicio específico, muy concreto, en una empresa usuaria, tienen derecho, uno, o quiere decir, como la pregunta es obligaciones, la empresa usuaria está obligada a suministrarle inducción completa, es una inducción completa, no es cualquier inducción, sobre los riesgos a los cuales va a estar expuesto. Obviamente, entregarle los elementos de protección personal acordes con su trabajo y tienen que ser en igual condición y calidad a lo que usted le entrega a su trabajador. Y la tercera obligación que tenemos con ellos es brindarle todos los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Quiere decir, si hacemos una campaña de salud, pues él también está incluido. Unas capacitaciones con respecto a su trabajo, él también está incluido. Gracias. Perfecto. Bueno, doctor, tenemos una última pregunta, quien Sí, la a la realiza, orden. Luz Dari Cardoso. Ella nos pregunta que cuál es la diferencia entre los dos momentos, revisión y actualización de la matriz legal. Gracias. Revisión es, por ejemplo, que yo hago, es como un examen. El examen, yo hago el examen de la matriz, por ejemplo, en este momento y digo, caramba, todavía tengo por aquí el decreto 614 y este decreto está parcialmente derogado. Tengo la resolución XY que me habla de esto. Entonces, revisión es que yo reviso qué normas han sido derogadas, están incorrectas. Por ejemplo, encuentro decreto 1072 de 2020 y digo, no es 2020, es 2015. Así, revisión es, como su nombre le indica, hacerle un estudio de la matriz, voy anotando en una libreta
Y si soy asesor, le presento el informe a mi empresa de qué debe corregir, qué debe retirar, qué normas faltan. Por ejemplo, señalo, no han incluido el último decreto tal. Esa es revisión. Reviso, hago un examen. Y actualización es el siguiente paso. Pongo al día la matriz. Quiere decir, aquello que estaba mal escrito, lo corrijo. Aquello que estaba de más, lo retiro. Y las que falten, las incluyo. Entonces, revisión, examen, examen. Y actualización, ponerla al día. Gracias. Bueno, doctor, agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por brindarnos tus conocimientos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. Y por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Aprovecho también para contarles que por el alto flujo de participación que hemos tenido en nuestros talleres web, los certificados se están generando de 1 a 8 días hábiles después de finalizar el taller web. También les recuerdo que la publicación de nuestros talleres la pueden visualizar 72 horas después de finalizado el taller en www.posipedia.co/talleres-web. Les hago una invitación muy especial. El día de hoy tenemos un evento denominado Conexión Internacional del Shock a la Acción. Cómo convertir la adversidad en una gran oportunidad. Los esperamos conectados a las 10 de la mañana a este importante evento. Al chat les enviamos el link para que asistan. Agradecemos a todos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.